Buenos días. Vamos a empezar con la plática del día de hoy. Vamos a hablar sobre el cáncer de mama. Soy la doctora Ana Karen López, como ya bien me presentaron. Bueno, ¿por qué es importante hablar sobre el cáncer de mama? Este es el tipo de cáncer más común entre las mujeres. Una de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada de esta enfermedad en el transcurso de la vida. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque a su vez, cada que va pasando los años, cada que una persona o una mujer va envejeciendo, el riesgo de que se presente se va haciendo mayor. Como vemos en la imagen, en América se han diagnosticado más de 491,000 casos y de estos, un poco más de 100,000 personas mueren a causa de esta enfermedad. Se espera que para el 2040 el número de mujeres diagnosticadas aumente en un 39%, y de estos también se espera que las muertes aumenten aproximadamente entre 55,000 personas con un 52% de aumento. Es por esto que es tan relevante llevar a cabo este tipo de pláticas y poder informar a la gente acerca de cómo prevenirlo y cómo diagnosticarlo de manera temprana. En México, ¿qué es lo que vemos? Lamentablemente en el país se ha encontrado un aumento de la incidencia, esto significa del diagnóstico, y también un aumento en la mortalidad, esto en las últimas 3 décadas. ¿Por qué ha pasado esto o qué es lo que hemos notado que sea lo que ocasiona que los pacientes se diagnostiquen y también que mueran más? Uno es la parte del envejecimiento poblacional. Como hemos visto, ya tenemos una mayor esperanza de vida, la gente vive más, vive con más enfermedades, pero también a su vez hay menos niños. Entonces es más esperado que las enfermedades neoplásicas, entre ellos el cáncer de mama, se diagnostique de manera más frecuente. La occidentalización, esto se refiere a la cuestión de una vida sedentaria, el cambio en la alimentación, el llevar a cabo más actividades bajo estrés. Eso también ocasiona, no solamente en el cáncer de mama, que haya un aumento en su incidencia, sino también en otro tipo de patologías. También la cuestión de la educación y la información acerca de la enfermedad, a pesar de todas estas pláticas que podemos ver, sobre todo en este mes o en otros lugares, y de que ha habido un aumento también en la difusión acerca de la enfermedad, este sigue sin ser suficiente. También los recursos no son los mejores. En muchas ocasiones hay lugares que están muy alejados de sitios en donde se puedan realizar estudios, donde se pueda realizar un diagnóstico temprano. En el país, como vemos, los estados del norte son los que más incidencia presentan, o sea, en los que más se diagnostica cáncer de mama, y pues Nuevo León obviamente no es la excepción. También en los lugares y en los estados donde hay una mayor densidad de población, como Jalisco y la Ciudad de México. Ahora, en cuestión de qué esperamos o en el 2020 qué se encontró acerca de la mortalidad, como vemos y como está señalado ahí en el recuadro rojo, las pacientes mujeres que tuvieron algún tumor maligno, si vemos el cáncer de mama fue la principal causa de mortalidad por cáncer en el grupo de pacientes de entre 30 a 59 años, pero en las pacientes que tienen más de 60 años, el tumor maligno de mama es la causa más frecuente de muerte por una neoplasia. Es por esto todo el énfasis que se hace en este grupo de edad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo más importante aquí, sobre todo, son la cuestión de la historia personal o la historia familiar. Historia personal se refiere a si una paciente o un paciente ya padeció alguna neoplasia, un cáncer de mama ya diagnosticado de un lado, derecho o izquierdo, tienen el riesgo de que se pueda presentar de nuevo otro cáncer, ya sea en la mama contralateral o en la misma mama. También el que hayan presentado alguna lesión premaligna, entiéndase un carcinoma in situ, que se considera una lesión aún no invasiva, por lo tanto, por esto es premaligno. Esto aumenta el riesgo. También el que tengamos un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de mama aumenta el riesgo a las siguientes generaciones. O en ciertas ocasiones algunas mutaciones, pero este es lo menos probable, es alrededor
del 10%, y no solamente se asocia a pacientes que ya hayan tenido cáncer de mama o pacientes que tengan algún familiar con este tipo de cáncer, también pacientes que tengan familiares con cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de páncreas, pueden ser alguna candidata para hacer alguna determinación de algún estudio genético. El que tengamos una vida menstrual mayor de 40 años, ¿esto qué significa? Generalmente se considera como la primera menstruación o la menarca antes de los 12 años y la menopausia después de los 50 años. ¿Esto por qué? Porque la ovulación se está haciendo más constante o en cada mes estamos ovulando y esto nos predispone a estos cambios que puede haber en la mama y a una mayor incidencia de cáncer. La densidad mamaria. Se ha encontrado también que si tenemos una mama más densa, o sea, una mama tal vez un poco más grande, puede ocasionar o puede ser un factor de riesgo para presentar cáncer de mama. El no haber tenido algún embarazo o el no haber dado lactancia materna, si alguien sí tuvo un bebé, también se considera un factor de riesgo. Esto también tiene ciertos asegúnes. ¿Por qué? Porque si bien no tener hijos se considera un factor de riesgo, también el que el primer embarazo sea después de los 30 años aumenta el riesgo. Pero, más bien se considera que una mujer que tiene un embarazo, su primer embarazo a término después de los 35 años, tiene aproximadamente el mismo riesgo que una mujer que no ha tenido un embarazo. Entonces, pues ya actualmente es más complicado que una mujer tenga un embarazo a una edad más temprana, por lo tanto, pues se puede decir que este riesgo lo van a tener bastantes personas. La lactancia materna se considera que protege cuando se lleva a cabo por un acumulado de 12 meses. Esto significa no que solamente con un hijo tengan que dar un año de lactancia, sino que si tuvieron 2 o 3 hijos, si a cada uno le dieron 4 meses, ahí se cumple el año. Se puede decir que se junta los meses que le dieron a todos los bebés y se cumple el año para poder cumplir con esta cuestión de disminuir el riesgo. La obesidad también se considera un factor de riesgo. Esto, como les comentaba anteriormente, ha ido aumentando sobre todo por la cuestión de la occidentalización, el aumento del sedentarismo, el aumento de la grasa abdominal. Por eso la circunferencia de cintura también se ha relacionado. Y otro factor de riesgo muy importante es el tabaquismo. El tabaquismo, aparte de aumentar el riesgo en cáncer de mama, nos aumenta el riesgo en todos los cánceres y de patologías también no neoplásicas, por ejemplo, patologías cardíacas y respiratorias. El uso de terapia hormonal en la perimenopausia, o sea, en los años que rodean ya la última menstruación o después de la menopausia por más de 5 años, también se sigue considerando un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Ahora, también existen muchos mitos. A lo mejor si buscamos información en internet o en redes sociales vamos a ver muchas cosas que la gente cree o supone o que se ha ido escuchando de lado en lado y que lo único que nos hacen es desinformar y tal vez crear un poco más de temor ante la enfermedad. Estos mitos, de los más importantes, es que esta patología es solamente en mujeres. No es solamente en mujeres. Un hombre puede desarrollar cáncer de mama si la frecuencia es mucho menor, pero también los pacientes hombres pueden presentarlo. También se ha considerado que el uso de desodorantes, sobre todo por las cuestiones del aluminio y otras sustancias, puede predisponer a un cáncer de mama. Esto tampoco se ha documentado, no es real, por lo que si alguien tenía esta duda, pues puede seguir usando su desodorante sin problemas. También se ha considerado que el cáncer puede ser hereditario. Como les comentaba, sí hay ciertos tumores que son hereditarios, pero esto generalmente es el 10%. Que aumente el riesgo por haber tenido un familiar con cáncer de mama no significa automáticamente que esto se va a heredar de generación en generación. El cáncer de mama es más común de manera, se puede decir que espontánea, que se presente en algún miembro de la familia y esto automáticamente nos va a aumentar el riesgo, pero no significa que va a ser algo por una cuestión genética y que se pueda ir pasando a través de nuestros familiares. También algunos pacientes lo consideran secundario o después de que sufrieron algún golpe en la mama. Esto tampoco se ha encontrado que sea cierto.
el que nosotros hayamos sufrido algún tipo de trauma en la mama no nos predispone a que haya un cáncer de mama. En otras ocasiones, más bien lo que ocasiona es que después del traumatismo, las pacientes se vuelven un poco más conscientes de cómo están sus mamas y notan ciertas alteraciones después del golpe. Entonces, en algunos momentos, ahí se hace la detección por medio de la palpación. No todos los cánceres de mama duelen. Generalmente cuando hay algún tipo de dolor es porque ya hay alguna invasión a la piel o algún otro sitio que nos puede ocasionar este síntoma, pero de manera inicial es poco frecuente que duela, por lo que si presentan una lesión que no duele, no significa que todo esto esté bien y que no necesiten ningún tipo de exploración o de estudio. Aquí lo más importante es que tengan consciente que aunque no duela, no significa que no sea cáncer. También el uso de brasieres con varillas. En muchas pacientes también ha habido esta duda de que no pueden usar cierto tipo de ropa interior, como en este específico los brasieres. Tampoco hay nada probado. Y también la cuestión de los alimentos. ¿Cuántas veces no han escuchado, leído o visto en algún lado que a lo mejor los tumores se alimentan de azúcar y que por esto no podemos comer este tipo de carbohidratos? No es real, no se ha encontrado que los tumores se alimenten de azúcar. Obviamente todos tenemos que llevar una alimentación lo más sano posible, por lo tanto el azúcar no se considera el mejor alimento, pero no significa que no lo puedan comer y que por eso vaya a dar cáncer. También la cuestión del pollo, las carnes, que a veces igual toda esta cuestión de las hormonas que le ponen a los alimentos y que por esto pudiera aumentar nuestro riesgo, tampoco se ha encontrado. Otra de las cosas que también se han considerado, no solamente la cuestión del azúcar, también tipos de edulcorantes o de suplementos o de sustitutos de azúcar tampoco se consideran como un factor de riesgo. El estar expuesto al microondas, muchas veces pacientes no se quieren acercar al microondas porque les han dicho que pueden aumentar su riesgo de que se vuelva a presentar o el riesgo de cáncer de mama. No es real. Tampoco el uso del teléfono celular. Algo también muy importante es que cuando un paciente o una paciente requiere una biopsia, en este caso específico del cáncer de mama, no hay un riesgo de diseminación, ¿ok? Entonces, si en algún momento algún médico les dice que requieren la biopsia por una tumoración que puede ser sospechosa de cáncer de mama, no hay un riesgo de que el cáncer se disemine a otros sitios. También muchos pacientes, a lo mejor cuando sienten alguna tumoración, consideran que pueden usar algún tipo de medicina alternativa. Tampoco se ha encontrado hasta el momento que haya un beneficio en la disminución del riesgo o de la progresión o que pueda curar la enfermedad. Obviamente algo que siempre tenemos que dejar muy en claro es que el cáncer no es contagioso, ¿ok? Y que pueden estar cerca de sus familiares y como les comentaba, el que le haya dado a una persona no significa que el de al lado también lo va a tener. Ahora, ¿qué podemos hacer para intentar prevenir y dar un diagnóstico más temprano y sobre todo pues estar enterados de cómo está nuestra situación actual, cómo están nuestras mamas en este momento? Siempre, o lo que más se ha recomendado, es que uno empiece a hacerse un autoexamen mamario a partir de los 18 años. Esto se recomienda alrededor de los 7 a los 10 días después de haber terminado la menstruación. ¿Por qué? Porque si lo hacemos durante la menstruación o en los días posteriores, muy cercanos o antes en los días próximos a menstruar, nuestras mamas ya tienen cambios dados por las cuestiones de los cambios hormonales asociados a la misma menstruación. Entonces, a lo mejor en la mama podemos sentir ciertos cambios o algunas cosas que no son verdaderas. Por esto se considera que después de los 7 días es cuando es mejor hacer la autoexploración mamaria. También se recomienda un examen clínico a los 25 años. Un examen clínico significa ir con un médico a que pueda examinarte la mama de manera precisa y no solamente el autoexamen mamario. Ahora, en muchos lados también hemos visto, bueno, me hago una autoexploración mamaria, pero a veces no está muy claro y los pacientes no tienen como la destreza adecuada para poder hacerlo de manera adecuada y que pueda darnos buenos resultados y buenos hallazgos. Lo primero que se tiene que hacer es que uno tiene que conocer cómo son sus mamas. ¿Por qué? Porque a veces apenas alguien se va dando cuenta que tiene una mama un poco diferente que la otra y esto ya es algo que ya presentaba de tiempo y que así es su cuerpo de manera normal, pero hay que conocer cómo son nuestras mamas
diariamente, se podría decir, o sea, cómo nos vemos siempre. Esto, y lo primero que tenemos que hacer es vernos a un espejo con los brazos hacia arriba, también con las manos en la cadera para que podamos ver los cambios al momento de subir y bajar los brazos, y también hacer un poco de movimientos, inclinarnos hacia adelante para ver si se aprecia algún tipo de cambio, alguna tumoración o alguna retracción, o sea, alguna parte que la piel esté jalando un poco la mama. Si ya hicimos esto y vemos que no hay ningún cambio, pues ya pasamos a la parte de la palpación. Lo más adecuado se puede hacer parada y también acostada, se debe realizar, subir una mano en la cabeza y con la mano contralateral empezar a explorar la mama con movimientos circulares. No es una cuestión de apretar de manera muy intensa, porque también si apretamos mucho no podemos palpar de manera adecuada, ¿ok? Es una presión media, se podría decir, para poder ir documentando si existe algún cambio o alguna tumoración o sentimos algo extraño en nuestra mama, ¿ok? Y también esto se realiza de manera acostada, y también hay que verificar si hay salida de líquido a través del pezón, ¿ok? Puede ser salida de líquido que parezca leche materna, puede ser algo sanguinolento, puede ser cualquier otro tipo de líquido. Esto es importante que lo chequemos y que lo hagamos saber. Ahora, a lo mejor es también muy sencillo decir, bueno, chécate y podemos, con esto puedes encontrar ciertos cambios, pero a veces uno no sabe qué cambios en específico son los que tenemos que estar viendo. ¿Qué podemos ver en la exploración de la mama en nuestro examen? Que haya un engrosamiento de la piel. Puede ver a veces ciertos cambios como hoyuelos o ciertos hundimientos. Esto lo podemos ver desde el momento en el que estamos en el espejo. A lo mejor cambios en el pezón, que se pueda ver la mama un poco más roja o caliente, que haya salido de líquido por el pezón, como les comenté, de cualquier característica, que haya dolor en la piel. Puede haber también una pequeña tumoración o una protuberancia, como lo dice aquí la imagen. También cambios en las venas. A veces podemos ver un aumento o un engrosamiento de las venas que van hacia nuestra mama. También en algunas ocasiones se puede hundir el pezón. Aquí también es muy importante. Hay pacientes que anatómicamente ya tienen un hundimiento de pezón de toda la vida. Y esto no significa ni que las predisponga ni que tengan cáncer de mama. Es por esto que es muy, muy, muy importante que cada uno conozca su cuerpo para saber específicamente qué cambios buscar. También puede haber un cambio en el tamaño o en la forma de la mama. Nuevamente, es normal que haya una mama un poco más grande que la otra. Es por esto que es importante conocerse, pero si vemos que hay un cambio notorio más allá de lo que nosotros sabíamos, esto sí es importante y hay que checarlo. También la presencia de piel de naranja en cualquier zona de la mama, o que haya una tumoración indurada, ¿ok? Si hay alguna de estas lesiones, si hay algún hallazgo, lo que necesitamos es que sí vayas con tu médico para que te pueda checar y te recomiende cuál es el siguiente paso. Ahora, aparte de la parte de la exploración, ¿qué otra cosa tenemos que hacer o qué otra cosa está indicada? Hay que hacer una mastografía anual a partir de los 40 años. La mastografía se ha encontrado que es el estudio que disminuye la mortalidad por cáncer de mama en un 21%, a diferencia de la exploración. El que nosotros nos hagamos una exploración de mama no va a disminuir el riesgo, pero sí nos va a ayudar a detectarlo. Generalmente, cuando nosotros podemos sentir una tumoración en la mama, a lo mejor ya es una tumoración de aproximadamente 2 centímetros. Pero hay pacientes que al no haberse hecho una mastografía, con esta exploración pueden encontrar esos cambios. Entonces, es por eso que es tan importante también estarse explorando en sus casas. Cuando hay una historia familiar de alguien que haya presentado cáncer de mama a una edad menor de 40 años, es cuando se realizan los estudios de manera más temprana. Generalmente se puede hacer unos 10 años antes, pero aquí también hay que tomar en cuenta ciertas características y la edad de la paciente. También se encuentra recomendado el ultrasonido mamario en menores de 35 años. Esto porque la densidad de la mama va cambiando con el paso del tiempo y con los años.
Es por esto que la mastografía está indicada en pacientes mayores de 40 años porque es cuando nos da resultados más precisos. Cuando se hace en pacientes más jóvenes, la imagen no se ve de la mejor manera y por lo tanto podemos descartar o pueden pasarse lesiones por alto. Generalmente aquí se complementa con un ultrasonido mamario o cuando existe la duda de un hallazgo en la mastografía, se complementa con un ultrasonido para saber si pudiera ser algún otro tipo de lesión. También existe la resonancia magnética de mama. Esta se realiza generalmente en pacientes con tumores o más bien con las mamas muy densas que tengan algún antecedente de tener implantes de mama por la cuestión de que la mastografía pues tal cual comprime la mama y al momento de hacer una mastografía pues corremos el riesgo de una fractura del implante. Y todos estos son estudios precisos y que nos pueden ayudar a encontrar lesiones que necesiten algún tipo de atención. Aquí en la primera imagen, como vemos, es una mastografía, es la parte que dice A del lado derecho y la otra parte es una tumoración vista por el ultrasonido. Si vemos las características son diferentes, es por esto que son estudios complementarios. A pesar de que tengamos solamente un hallazgo generalmente complementamos. El otro estudio, el que está en vertical, es una resonancia magnética. Como les comentaba, aquí generalmente en mamas más densas o en cierta localización de ciertas lesiones nos ayuda a localizarlas de manera más precisa. Si lo vemos, generalmente aquí las lesiones que están indicadas por unas flechas muy pequeñas, a lo mejor no se ven de manera adecuada, esas son las tumoraciones que se encuentran en la resonancia magnética. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Muchas veces a la paciente le dan un reporte de una mastografía, de un ultrasonido y simplemente dice BRAF 3. Los pacientes pueden empezar a tener miedo, empezar a pensar que tienen un cáncer, algunos dicen es que tengo cáncer en etapa 3 y no. El BRAF no es lo mismo un diagnóstico de cáncer. Lo que nos da es la probabilidad de que esa lesión que encontraron en el estudio que se hizo pueda ser maligna. Cuando una mastografía o una lesión se da con el reporte de BRAF 0 a 2, son hallazgos benignos y significa que no requiere ningún otro estudio ni requiere una toma de biopsia y que la mastografía se realiza de manera anual. ¿Okay? La mastografía anual que se hace a la población en general se llama mastografía de tamizaje. ¿Esto qué significa? Nos ayuda a encontrar simplemente alguna lesión sospechosa. Ahora, cuando nos dicen hay un BRAF 3, significa que son lesiones que son probablemente benignas, o sea, la probabilidad es más alta de que sean benignas a que sean malignas. Y aquí lo que nos recomiendan es un seguimiento a corto plazo. ¿Esto qué significa? En 6 meses. En 6 meses se repite el estudio, si vuelve a decir tengo una lesión BRAF 3, se continúa con el seguimiento cada 3 meses y es una parte de vigilancia un poco más estrecha. Pero hasta el momento ahí no hay un diagnóstico de cáncer. Cuando nos dicen que hay una lesión BRAF 4 o 5, aquí es donde las lesiones ya tienen una mayor probabilidad de ser malignas. Es por esto que este grupo de pacientes sí ya se encaminan hacia otro tipo de estudios complementarios, a una mastografía diagnóstica, para poder determinar si esta lesión sí cumple con estas características, con esta clasificación, y vamos a seguir en el camino para hacer, en todo caso que lo requiera, una biopsia. Y cuando es un BRAF 6, esto generalmente es en pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido de cáncer, o sea que ya se les hizo una biopsia, sabemos que tiene cáncer y se le está haciendo la mastografía por una cuestión de seguimiento para ver a lo mejor la respuesta a los tratamientos. Ahora, lo más importante, como les comentaba, la detección empieza con nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar también a hacer nuestros estudios y hacernos conscientes de la exploración. Entonces, si uno tiene algún síntoma, lo más importante es empezar a checarnos. Si tenemos alguna lesión o alguna molestia, acudir con un doctor para que pueda también revisarnos y solicitarnos los estudios más pertinentes. Si no tenemos ningún síntoma y somos pacientes mayores de 40 años, ya se tienen que hacer una mastografía anual. Si todo sale bien, continuamos con las mastografías anuales. Ahora, si hay alguna sospecha de que hay alguna lesión que a lo mejor
pudiera ser o no pudiera ser de riesgo, se puede complementar con el ultrasonido, con una resonancia magnética de mama, como les había comentado, y ya en ciertos momentos, sobre todo cuando se da un reporte de un BRAF 4 o 5, que recuerden, no es diagnóstico, solamente nos dice riesgos, ya se necesita hacer una biopsia. Y dependiendo, la biopsia es la que nos va a dar un diagnóstico si es que padecen cáncer o no. Ahora, nuevamente, ¿cuándo hacer una biopsia? Cuando hay un reporte de una tumoración BRAF 4 y 5, generalmente esto dado por estudios complementarios, ¿ok? Y esto indicado por un médico que esté capacitado para que pueda valorarlas y para que pueda hacer el procedimiento. Ahora, ya pasé por todo este camino y ya me dieron el diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acudir con un médico capacitado. Es muy importante que puedan acudir con alguien que les pueda decir cuáles son los siguientes pasos, que se pueda dar un tratamiento preciso y oportuno, porque en muchas ocasiones, por las cuestiones de los mitos, el temor, los pacientes y las pacientes retrasan su atención, y esto lo único que nos va a ocasionar pues es un mayor riesgo de que la enfermedad se pueda salir de control, por lo que al momento en el que se dé el diagnóstico sigan con todos los pasos que corresponden para poder dar un tratamiento específico y que pueda ser adecuado para ustedes. ¿Cuáles son los estudios que se piden ya cuando un paciente o una paciente tiene el diagnóstico? En muchas ocasiones se pueden pedir estudios generales de sangre solamente para ver cómo se encuentra la paciente. Se puede hacer una radiografía de sus pulmones, del tórax y un ultrasonido de su abdomen con énfasis en su hígado. Esto porque generalmente el cáncer de mama, cuando ya se vuelve metastásico, eso quiere decir que se sale de la mama y se va a otros órganos, uno de los sitios más comunes para afectar es el pulmón y el hígado. Es por esto que cuando a una paciente se le hace el diagnóstico, se hacen estos estudios simplemente para verificar que no haya una lesión en otro órgano. También se pueden realizar tomografías, esto generalmente solamente en un grupo especial de pacientes, no se realiza en todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, solamente en aquellas en las que se supone que hay un riesgo más alto de que la enfermedad se haya salido de la mama. Aquí se les hacen una tomografía de tórax y una tomografía de abdomen para checar si hay algún otro daño. También se pueden hacer otro tipo de estudios, a lo mejor un gammagrama óseo, que es para ver si hay alguna afección a huesos, pero generalmente esto solamente se hace en pacientes que tengan algún tipo de molestia o en las que se sospeche que pueda haber sido la enfermedad a los huesos, pero nada más. Ahora sí, vamos a la parte de las etapas. Hasta que haya un diagnóstico de cáncer y que se haya hecho los estudios, como les comentaba previamente, es cuando podemos decir, usted presenta un cáncer de mama, etapa 1, 2, 3 y 4. Generalmente así es como se dividen. Un estadio 1 significa que el cáncer solamente afectó la mama, son estadios muy tempranos, el tumor es pequeño y generalmente, o más bien, no hay una afección a los ganglios. Por lo tanto, se considera un cáncer de buen pronóstico en el que la cirugía y probablemente un tratamiento, ya dependiendo de cuál tipo de cáncer sea en específico, un tratamiento después nos pueda mejorar la sobrevida a muy largo plazo. Tienen muy buen pronóstico este grupo de pacientes. El estadio 2 son tumores que sí están localizados en mama y ya afectan unos ganglios, pero solamente son un cierto número pequeño de ganglios y solamente en un grupo, por lo cual este grupo de pacientes también tienen un buen pronóstico. Es muy importante también poder hacer el diagnóstico en estas pacientes temprano. ¿Por qué? Porque pueden avanzar a un estadio 3, el tumor sigue en la mama, pero ya hay más ganglios afectados. Generalmente este grupo es en el que hacemos ya más estudios como una tomografía, porque aquí el riesgo de que se haya ido a otros órganos es más alto por el simple hecho de que ya afectó más ganglios. Entonces esto significa que el tumor ya tuvo la capacidad de irse a otros sitios. Un estadio 4 es cuando la enfermedad ya no solamente está en la mama, ya se encuentra en otros órganos, ya sea hígado, pulmón, hueso, otros lugares. Y aquí, de todos modos, esto no significa que no haya un tratamiento, hay tratamiento, pero aquí la intención ya no es curativa.
¿Qué tratamientos tenemos? Hay muchas variedades, combinaciones. A lo mejor si conocen a alguien que haya tenido cáncer de mama, algunos les puede decir a mí sí me dieron quimio, otros a mí no me dieron quimio. Pero bueno, lo más importante es que el tratamiento es personalizado. No todas reciben lo mismo. Por eso es bien importante que ustedes sigan las recomendaciones de su médico que los está tratando y no el de muchas otras personas que a lo mejor sí ya padecieron cáncer de mama. Pero como les comento, los tratamientos pueden variar mucho. A las pacientes se les hace una cirugía. Esto lo reciben generalmente todas las pacientes, generalmente. Como les decía, hay sus excepciones. También pueden recibir radioterapia. Algunas pacientes pueden recibir quimioterapia y también la gran parte de las pacientes requieren un tratamiento hormonal, generalmente por 5 años. Esto se puede extender hasta 10 años, también en un subgrupo específico de pacientes. Ahora, esta parte de los tratamientos, me dicen sí que me opero, pero en algunos lados me dicen que me tengo que quitar completamente la mama, en otros lados no, que solamente una parte. También a algunas pacientes se les hace un retiro completo de ganglios, a otras no. Algo que también debe quedar bien claro es que no todas las pacientes son candidatas a una cirugía preservadora de mama. ¿Esto qué significa? Se retira la parte de la mama que tiene el tumor y tal vez una parte de alrededor un poco más con la intención de que se retire el tumor y no quede nada en la mama. Pero el resto de la mama continúa ahí. Esta es una cirugía que es buena, no tiene un aumento del riesgo de cáncer, no es, si no me quito la mama completa, ¿me va a regresar el cáncer ahí? No, se ha encontrado que cualquiera de las dos técnicas es buena, cualquiera de las dos técnicas nos da igual una sobrevida global, o más bien el que pueda permanecer sin cáncer más adelante es lo mismo. Simplemente algunas pacientes por cuestión estética prefieren hacer una cirugía preservadora, o algunas otras dicen yo no quiero saber ya nada de esto, no quiero tener solamente el pensarlo o el saber que tengo ahí la mama donde empezó el cáncer me ocasiona ansiedad. También es válido que se pueda hacer una cirugía completa y que se pueda retirar la mama, ¿ok? Pero esto también va muy de la mano con el tamaño del tumor, con el tamaño de la mama. ¿Por qué? Porque si tenemos un tumor grande en una mama pequeña, va a ser muy difícil hacer una cirugía conservadora de mama y en esos casos es mejor hacer una cirugía completa, una mastectomía total, o pacientes que a lo mejor tienen múltiples tumores en diversos sitios de la mama. No se puede ir quitando de tumorcito en tumorcito por toda la mama porque al final no queda de manera adecuada y corremos el riesgo de que haya algún foco ahí de cáncer y ahí lo mejor sí es quitar toda la mama. Ahora, a algunas pacientes les quitan ganglios, a otras no. ¿Esto en qué se basa o por qué? Pues está basado en que clínicamente nosotros generalmente primero exploramos a la paciente, si vemos que el tumor es pequeño, que no hay nada en la axila, que no sentimos ningún ganglio en la axila, las pacientes pueden pasar a una cirugía de manera inicial. Sin embargo, también los cirujanos, que aquí es algo muy importante, todo el tratamiento va de la mano de los cirujanos oncólogos o de los ginecólogos oncólogos para que se pueda dar un tratamiento de calidad y adecuado, y también de los radiooncólogos. Entonces, ellos al momento de entrar a la cirugía ya tienen algunas técnicas muy precisas para determinar si hay ganglios afectados, se llama ganglio centinela, ponen un medio, se puede decir que de contraste se podría considerar, para que los ganglios que están pintando, que son los primeros que salen de la mama, se podría decir, se retiran y se analizan con un microscopio, lo analiza el patólogo. Generalmente eso se analiza al momento de la cirugía y entonces ahí se toma la decisión. Si los ganglios no están afectados, hacer un retiro de ganglios de la axila, lo único que nos va a traer son riesgos y nos va a traer una mayor complicación y aumento de secuelas. Ahora, si vemos que los ganglios siempre estuvieron afectados y en este ganglio centinela pintaron, pues lo más adecuado sí es hacer un retiro de ganglios de la axila porque es probable que haya más lugares afectados. Ahora, la quimioterapia, ¿sí o no? No todas las pacientes van a quimioterapia, depende de la etapa clínica en la que se diagnostiquen, si es un tumor muy pequeño, que no tenemos
la cuestión de ganglios o algún sitio o algún otro sitio de enfermedad, generalmente esos pacientes pueden no recibir quimioterapia. No es en todas, no todas reciben lo mismo, por lo tanto los efectos secundarios que puede presentar cada una pueden ser muy variables. Antes o después de la cirugía, no hay cambios en la cuestión de los resultados, en cuestión de me va mejor si me la pongo antes, si me la pongo después. La sobrevida o la esperanza o el esperar que el cáncer regrese es exactamente lo mismo. El beneficio que nos puede dar la quimioterapia antes de la cirugía, sobre todo es en pacientes con tumores un poquito más grandes, que se encuentran con ganglios afectados. ¿Por qué? Porque el tamaño del tumor puede ir disminuyendo y aquí se pueden hacer a lo mejor un poco de cirugías más conservadoras y también nos dice que también está la sensibilidad a la quimioterapia. Pero esto es generalmente en pacientes con ciertas características y a lo mejor con etapas un poco más avanzadas. ¿Cuánto tiempo? También depende. Hay cierto grupo de pacientes que pueden recibir un aproximado de 6 meses. Hay otro grupo de pacientes que lo pueden recibir 2, 3 meses. Pero esto lo vamos viendo sobre todo con los reportes de patología, con las características clínicas y sobre todo también con las comorbilidades y el estado funcional de la paciente. Tengo que recibir radioterapia. Las pacientes que tienen una cirugía conservadora de mama, esto significa que solamente se quitó el tumor y se hizo también una cirugía en la que tal vez se quedó como un cuadrante o se quitó un cuadrante de la mama. Toda paciente que tenga un tipo de cirugía conservadora tiene que ir a radioterapia. Esto es con la intención de disminuir el riesgo de que el cáncer regrese en ese mismo lugar. A alguien que le quitaron la mama, pero que tuvo a lo mejor ganglios afectados, también van a radioterapia, también es muy específico y también depende mucho de la paciente. ¿Ok? Terapia hormonal, esto lo reciben las pacientes que tienen un tumor dependiente de hormonas. Esto solamente lo podemos ver por medio del estudio de la pieza de patología, de la biopsia, de cuando se hizo la cirugía de la mama. Ahí nosotros pedimos unos estudios especiales para saber si es que depende o no depende de hormonas. Dependiendo de esto, decimos sí necesita este tratamiento. Puede ser por 5 años. Hay pacientes, sobre todo pacientes con un riesgo más elevado o pacientes más jóvenes, que lo pueden recibir por 10 años. Y generalmente también este grupo de pacientes son las que se acompañan de otro tratamiento hormonal que es por medio de una inyección, pero eso sí no lo reciben todas. Ahora, ¿qué es lo que más hay que recordar del cáncer de mama? El cáncer de mama es curable, hay que hacernos todos nuestros estudios y sobre todo no es una sentencia. Es muy importante que nosotros sepamos y que llevemos a cabo todos nuestros estudios para una detección temprana, dar un tratamiento oportuno y sobre todo saber que nos podemos curar del cáncer de mama. Siempre hay que estar apoyando a las pacientes que padecen esta enfermedad, bueno, no solamente cáncer de mama, cualquier otro tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque también para ellas es un diagnóstico complicado y van a necesitar contar con alguien que los pueda estar apoyando en todo este camino. Muchas gracias y pues espero sus preguntas por si hay alguna duda. Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, tenemos más de 20 preguntas, trataremos de responderlas todas en el tiempo que nos queda de este webinar. Hago la primera pregunta, doctora. ¿Qué opina de las operaciones donde retiran el tejido mamario a personas con carga genética alta? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá tuvo cáncer de mama y algunas hermanas de ella también lo tuvieron. Tengo 38 años, ¿es recomendable como preventivo? Aquí, como les comentaba, es muy importante hacer, o en estos casos, un estudio genético. No está recomendado quitar la mama en pacientes solamente por esta cuestión de es que mi mamá tuvo, sus hermanas tuvieron, hasta no contar con un estudio genético bien específico. Hay unos genes en específico en el cáncer de mama que se llaman BRCA, en los que sí se ha documentado que hay un riesgo elevado tanto de cáncer de mama como de cáncer de ovario. Lo primero que se tendría que hacer en tu caso es una determinación de este gen. Si vemos que tienes este gen con alguna mutación, aquí ya se podría personalizar y a lo mejor sí valorar algún tipo de prevención por medio de alguna cirugía de mama. Pero si no está este gen mutado, el que te realices una cirugía preventiva no te va a garantizar ni te va a prevenir que tengas cáncer. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es determinar si es una cuestión genética
o no, porque si no es genético, la verdad es que la cirugía no nos va a ayudar en mucho. Excelente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los anticonceptivos no son un factor de riesgo? Generalmente los anticonceptivos, y aquí también es mucha de las dudas que tienen las pacientes, los anticonceptivos orales generalmente no se consideran un factor de riesgo. Se pueden utilizar sobre todo durante este tiempo, pero en general no está recomendado que los usen más de 5 años, pero no se ha considerado un factor de riesgo para cáncer de mama. Es más la cuestión del reemplazo hormonal. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de riesgo es por no embarazarse, demorar al hacerlo o no lactar? En realidad el porcentaje no está muy bien establecido. Como les comentaba, cada vez han ido saliendo más estudios, sobre todo por la cuestión de que las mujeres pues estamos retrasando un poco más la cuestión de la maternidad y los embarazos. Por eso, si lo vemos y si, como lo tenía en la diapositiva, la protección se considera con un embarazo, el primer embarazo a término antes de los 30 años. Entonces, cada vez la población o cada vez las mujeres van retrasando más sus embarazos. Y el que tengas un embarazo a término después de los 35, igual a tu riesgo al de alguien que no se embarazó. Entonces, esto no va a ser algo de importancia muy notoria, no es algo que tengas que decir, chin, es que si no me embaracé a los 25 me va a dar cáncer. No. Son factores que se pueden encontrar y sobre todo hay pacientes que a pesar de que hayan cumplido con todo esto, pueden presentar cáncer. Es por eso que no se puede determinar exactamente qué porcentaje en específico de riesgo nos ocasiona esta situación. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta. Si no deseo tener hijos, ¿es posible tener algún tratamiento para producir leche y bajar el riesgo? Aquí esta cuestión es que no vas a disminuir el riesgo aunque tomes algo. El que no quieras tener hijos es algo que, o sea, está bien, se considera que el embarazo es protector por la cuestión de que suprime nuestra ovulación, pero no hay nada especificado de que si te dan un tratamiento y produces leche vas a disminuir tu riesgo. No se ha encontrado ni se ha documentado nada. Entonces, simplemente lo único que te va a ayudar es que continúes con tu vigilancia y con tus exploraciones. Muy bien. ¿Los estudios ultrasonido, resonancia, etcétera, se pueden realizar al estar lactando? Generalmente no. ¿Por qué? Porque la mama al momento de estar en la lactancia también es diferente a una mama en un estado, se puede decir que basal. Entonces, generalmente en la lactancia es muy complicado hacer algún estudio porque se puede confundir. El ultrasonido sí, porque es menos invasivo. La mastografía sí no se puede realizar. Y la resonancia en algunas ocasiones sí se podría hacer, pero generalmente aquí cada quien tiene como sus indicaciones y va acompañado mucho de la parte también de los hallazgos a la exploración. Perfecto, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Si tuve una operación de retiro de matriz y ya no tengo periodo, ¿cómo saber cuándo hacer la autoexploración? La autoexploración sigue siendo, esto es independiente de tengas o no tengas útero. ¿Por qué? Porque el útero no es el que produce las hormonas, los que producen las hormonas son los ovarios. Entonces, esto es independiente de esta situación. A partir de los 20 años se tiene que hacer la autoexploración, de los 25 la exploración clínica y a los 40 la mastografía. Esto no cambia por la cuestión de la histerectomía. Ok. ¿Qué especialidad recomienda para hacer la revisión mamaria? Puedes ir, los médicos familiares están capacitados para hacer una revisión mamaria, también puedes ir con tu ginecólogo para que te pueda revisar y puedan ver si encuentran alguna alteración. Puede ser, en realidad los médicos están capacitados para poder hacer este tipo de exploraciones, pero más precisamente un ginecólogo podría ayudarte mejor. Siguiente pregunta. ¿Los bultos o cambios en los senos durante la menstruación son normales si posteriormente al término de esto se desaparecen? Generalmente sí, y es por esto que hacemos mucho énfasis en el momento de hacer la autoexploración. Cuando nosotros estamos en la mama, en la menstruación tenemos un cambio de hormonas.
se puede decir que baja la parte de los estrógenos, sube la progesterona, entonces las mamas también se vuelven diferentes y tienen estos cambios. Generalmente durante la menstruación o en los días, a lo mejor un poquito antes de la menstruación, uno puede sentir que las mamas como que están, pueden doler un poco, aumentadas de tamaño. Entonces es por esto que la exploración no se vuelve muy precisa en ese momento, porque es normal que haya cambios hormonales en el tejido mamario asociados a la menstruación. En ese momento, si estos cambios se quitan al terminar la menstruación, es algo esperado. Por esto la revisión se tiene que hacer 7 días antes de que uno vaya a menstruar, 7 a 10 días antes. Muy bien. ¿Hay algún riesgo para la tiroides el realizarse una mastografía, sobre todo si hay hipotiroidismo y presencia de nódulos tiroideos? La mastografía, como todo estudio que lleva radiación, confiere un riesgo. En general, para la tiroides no. El que haya hipotiroidismo tampoco predispone a algún tipo de cáncer y el que haya un nódulo tiroideo tampoco predispone a ningún tipo de cáncer. La mastografía tampoco se ha encontrado que vaya a aumentar tu riesgo de que vayas a presentar alguna neoplasia en tiroides y en realidad la cantidad de radiación que necesitaríamos para poder ocasionar un cáncer por medio de la mastografía o de la radiación que nos llegó por esto es altísimo. Entonces es un estudio seguro. Excelente, doctora. ¿Qué se recomienda para evitar incrementar el riesgo de cáncer al no haber tenido hijos y con mucho tejido mamario? En realidad no hay algo en específico que pudieras hacer, simplemente lo más adecuado es intentar llevar una vida activa. Esto significa no ser sedentarios. Sí se ha encontrado que el ejercicio nos puede ayudar a disminuir el riesgo de cáncer, no solamente de mama, también de otro tipo de cáncer. Intentar tener un buen control de nuestros alimentos. No es una cuestión de bajar de peso, sino intentar llevar simplemente la dieta más adecuada para nosotros. Sabemos que a lo mejor el consumir ciertas grasas o carbohidratos nos va a aumentar la densidad de la grasa y la grasa sí es una parte del cuerpo en donde nosotros podemos producir aún hormonas y estrógenos a pesar de que no tengamos ovarios. Es por esto que es tan importante esta cuestión de la circunferencia de cintura. Entonces son simplemente intentar llevar una vida activa y cuidar nuestra alimentación. No hay otra cosa más en una cuestión de prevención, ni medicamentos ni nada. Simplemente llevar a cabo estas revisiones y los estudios. Excelente, doctora. Una pregunta más. ¿Son un factor de riesgo los lunares alrededor del pezón si estos crecen? Aquí esto es algo que sí, sobre todo tendrías que checar. Por esto es importante que un ginecólogo los pueda ver. Que haya un lunar en la mama o un lunar en el pezón puede ser algo normal, puede ser una característica simplemente que se tiene en la mama, pero si vemos que el lunar está cambiando de tamaño, de color, los bordes se hacen menos precisos, que empieza a ocasionar a lo mejor comezón, esas son características que tendríamos que checar ya sea con el ginecólogo o incluso con un dermatólogo, porque no solamente nos podría ocasionar o nos podría dar una guía sobre un cáncer de mama, sino sobre alguna otra lesión en piel. Entonces, esto, sobre todo, más que predisponer, sí es algo que tenemos que vigilar, pero por las características del lunar. Si está creciendo o han cambiado los bordes o color, sobre todo, sí hay que checarlo. Muy bien, tenemos más preguntas, doctora. Vamos con la siguiente. ¿Hay vacunación para prevenir el cáncer de mama? ¿A qué edad o cuándo se tiene que realizar? No hay ninguna vacuna para el cáncer de mama. Actualmente se están llevando estudios, pero apenas van empezando acerca de una vacuna en general, pero no hay nada hasta el momento, no hay ninguna vacunación que vaya a prevenir el cáncer de mama. Excelente. Buen día, me hago ultrasonidos mamarios y siempre me dicen que tengo mucha fibrosis mamaria y tengo quistes. ¿Esto es un riesgo? ¿Cómo puedo reducir este riesgo ya teniendo 35 años y aún no tengo hijos? Ok, el que haya mucha densidad mamaria o el que haya fibrosis mamaria en general no predispone. Hay ciertas patologías hasta el momento que se consideran benignas, pero que sí nos aumentan el riesgo, pero esto solamente se ve por medio de una biopsia. Si en algún momento te hicieron una biopsia en la que salió algo que dijera atipia celular, estas son las patologías que nos ocasionan un aumento del riesgo de cáncer de mama.
Ya más allá, muchos pacientes tienen fibroadenomas o alguna otra patología en la mama que no se considera un factor de riesgo. No hay alguna otra cosa que tengas que hacer más que tus chequeos, estar viendo que si se pueden hacer cada año o cada 6 meses como los tengas indicados dependiendo de lo que salió en tus estudios. Y a pesar de que no vayas a tener hijos, no tengas hijos hasta el momento, esto no significa que por tener la fibrosis en la mama y no tener hijos te va a dar cáncer. No hay nada, no hay alguna otra situación que hacer más que igual estarse vigilando. Muy bien. Siguiente pregunta. Quiero saber cómo es la exploración y tipos de estudios en hombres con riesgo de cáncer de mama. Ok, en un hombre con cáncer de mama la exploración es exactamente igual. A pesar de que no tengan una mama más grande, también ellos pueden notar cambios solamente al verse en el espejo. Cada uno de los hombres también conoce sus pectorales o la zona en la que está la mama y allí es donde van a presentar los cambios. Una mastografía a lo mejor va a ser un poco más, o más bien va a ser difícil o casi imposible de realizar, porque aquí, como les decía, necesita comprimir el tejido. Pero generalmente en ellos se pueden hacer ultrasonidos para poder determinar si hay alguna lesión que necesite algún tipo de biopsia. Entonces, la exploración es la misma. Generalmente los pacientes, por el simple hecho de que está más plano, está un poco más pegado al pectoral, las lesiones pueden ser un poco más notorias. Ellos no tienen alguna cuestión o no está documentado el que se hagan una mastografía cada año a partir de los 40 años, no. Generalmente en un hombre sí es una cuestión de lo que ellos vayan notando en los cambios en sus mismos pectorales o en la parte donde están las mamas, que es en esa zona. Muy bien, siguiente pregunta. Tengo hipotiroidismo. Me sale mucho vello alrededor del pezón y lo retiro con pincitas, pero ¿esto es malo? ¿Me podría afectar al retirarlos? No, no hay nada que nos pueda predisponer a eso. O sea, en realidad, estas cuestiones del vello que puedas tener alrededor del pezón no significa, uno, ni que es algo malo, puede ser una característica simplemente física, dada por el hipotiroidismo o por otros motivos, y el que te lo quites no va a ocasionarte riesgo de cáncer ni nada. Simplemente vigila, si ya sabes cómo tienes esta cuestión del pezón y el vello, fíjate simplemente que no vaya cambiando con el paso del tiempo. Muy bien, doctora. ¿Tener implantes de mama es un factor de riesgo? Para cáncer de mama no, se ha encontrado, pero es un porcentaje muy bajo y con cierto tipo específico de implantes de mama que tienen textura, que hay un riesgo de linfoma, pero es muy bajo y con cierto tipo de implantes, por eso quiero como que aclarar. En general, el que alguien tenga implantes no aumenta el riesgo de cáncer de mama, entonces pueden estar tranquilas por esa parte. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de riesgo se tiene el obtener cáncer de mama si se alteran las mamas, por ejemplo, con tatuajes o perforaciones en los pezones? No hay ningún riesgo por esas situaciones. Uno puede, o sea, se pueden hacer un tatuaje, no pasa nada. No hay riesgo por esto. ¿Cómo saber si lo que siento en mi autoexploración es normal si tengo un implante mamario? Aquí también es muy recomendable, sobre todo, que aquí la exploración también sí sea dada por un médico. ¿Por qué? Porque sí los implantes nos pueden dificultar la cuestión de la exploración, sobre todo porque se puede sentir más el implante que tal cual el tejido mamario o estas situaciones. Entonces yo aquí sí les recomendaría que la exploración mejor la hiciera un médico, ya sea un ginecólogo o a lo mejor incluso hasta el cirujano plástico, no sé, mejor un ginecólogo para que pueda checarles las mamas y ver que esta parte no haya algún problema, pero lo que tú puedes hacer también es ver sobre todo también la superficie de tu mama, piel, pezón, ver que no haya ningún otro cambio. También la axila, esto es algo bien importante porque también a veces los pacientes solamente se enfocan en esta parte de aquí, pero la parte que va de la mama a la axila también, esa es importante que se la revisen, ¿ok? Muchos tumores, muchos cánceres de mama también, sobre todo, se dan en esta zona. Entonces, esto de aquí también revísenlo. Esto de aquí, aunque tengas implantes, lo puedes checar, al igual que la axila. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable realizar la autoexploración durante el embarazo? En el embarazo puede haber
igual que como en la menstruación, hay muchos cambios hormonales. Entonces la mama también va cambiando de características, se va haciendo más densa, cambia de tamaño. Puedes sentir ciertos cambios que puedes presentar. Aquí yo te recomendaría que vayas con el ginecólogo y que en tus chequeos del embarazo también le comentes si encuentras alguna cuestión en la mama para que te pueda orientar de mejor manera y puedas ver si esa es algo esperado por los cambios hormonales dados por el embarazo o no. ¿Se puede presentar cáncer de mama en el embarazo? Sí. Entonces, sí te puedes hacer la exploración. Por eso es tan importante que vaya de la mano con tu ginecólogo, para que puedan estar checando. Muy bien, doctora. Una pregunta, si le retiran la mama completa, ¿es posible que en esa misma operación te pongan el implante o se deben de hacer 2 operaciones por separado? Aquí también depende mucho de la cuestión técnica de la cirugía, de lo que se pueda operar, de cómo se espera que sea la resección del tumor. ¿Se puede hacer una colocación inmediata de implantes? Sí, sí se puede, pero como les comentaba, en muchas ocasiones más bien esto depende de algo quirúrgico, de ver qué tan fácil o qué tanto tejido se quitó, que se pueda colocar, y sobre todo hay ciertas pacientes, un grupo de pacientes que después todavía van a ir a radioterapia. Entonces ahí a lo mejor pueden esperar un poco y hacerlo en cirugías separadas, pero esto también se checa con los cirujanos oncólogos, con los ginecólogos oncólogos y con los cirujanos plásticos, porque ellos también reconstruyen. Bueno, más bien ellos son los que reconstruyen, entonces ellos también pueden guiar más hacia esta parte de si es posible o no. Muy bien, doctora. Vamos a dar 2 preguntas más para terminar. Tenemos muchas dudas. Las demás las estaremos contestando aquí mismo en este webinar. Y bueno, paso a la siguiente pregunta. Me sentí una bolita en la axila y presento dolor, pero en mi autoexploración no percibo ningún cambio en mi mama. ¿Es probable que tenga cáncer? Aquí más bien depende de muchas cosas, de tu edad, de tus antecedentes. Si tienes una bolita, no sé, creo que no nos dijeron la edad. Aquí si tienes una bolita en la axila, ve con un médico y que te cheque para saber qué esperar o qué patología se puede sospechar. Dependemos mucho de la edad que tengas, como para saber qué podemos o qué estudio te recomendamos. También sí es importante que aunque solamente sintamos algo en la axila y no en la mama, sí se pudiera llegar a presentar un cáncer de mama, pero mejor aquí ve con un médico para que te pueda revisar y te pueda decir qué estudio es el que sigue, para que puedan checar por qué no a fuerza tiene que ser cáncer. Muy bien, doctora, vamos a pasar a la última pregunta. ¿Qué tiempo es el ideal para realizar la mamografía, ultrasonido y el Papá Nicolau, considerando el periodo de la menstruación? Ok, la mastografía generalmente se las hacen también unos 7 días antes de que se haga la menstruación o de que se prenda la menstruación, es cada año. Si una paciente ya está en menopausia, pues aquí los tiempos no hay problema, ¿ok? Se hace de los 40 a los 69 años, por una cuestión como de normativas y a nivel nacional. Se puede hacer a una edad posterior, sí. Las pacientes que tienen más de 70 años pueden presentar cáncer, sí. Pero ya como presentan también muchas veces otras comorbilidades, es por eso que como que se dio esta línea, pero sí se pueden realizar. En cuestión del Papá Nicolau, aquí depende de muchos factores, te lo tienes que hacer cada año o en algunas cuestiones, sobre todo aquí en México, cuando no hay disponibilidad de una determinación de virus de papiloma humano en la muestra del Papá Nicolau, sí se recomienda cada año. Si sí te hicieron esta situación de la determinación de virus de papiloma humano y salió negativa, se puede hacer cada 3 años, ¿ok? Si ya tuviste una lesión documentada en el Papá Nicolau, entiéndase una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, incluso un cáncer cervicouterino, te lo tendrías que hacer siempre cada año, te hagan o no te hagan el del BPH, ¿ok? Pero aquí depende de qué tipo de Papá Nicolau te hagan, no importa el momento de tu menstruación, obviamente no puedes ir cuando estés menstruando porque no se va a ver nada, no te van a poder tomar la muestra, pero no importa si acabas de menstruar o si apenas vas a menstruar, aquí te lo pueden hacer sin problema. Y del ultrasonido estamos igual. Obviamente, generalmente cuando te hacen el ultrasonido de la mama, te hacen la mastografía, entonces se hacen en los días previos a la menstruación o ya que haya acabado la menstruación como una semana después.
Perfecto, doctora. Pues muchas gracias por su información y bueno, también por aclararnos todas estas dudas. Aún tenemos algunas preguntas pendientes, las contestaremos ahorita escrito aquí mismo en este webinar. Doctora, muchas gracias por su participación. No, gracias por invitarme y pues espero que todo haya quedado claro y si no, pues estaremos contestando las preguntas que